Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela Con amigos como tú. Amigos conocidos y amigos por conocer, hablemos de algo distinto. Hablemos de las afortunadas. No voy a hablar de unas niñas que nacieron en un hogar con bienes de fortuna. Tampoco de damas que tuvieron la buena fortuna de conseguir un buen marido. No, voy a hablar de unas islas que se conocen como las Islas Afortunadas. Y así se conocen desde la antigüedad. De hecho, la mitología griega hablaba que el paraíso terrenal eran unas islas a las cuales se llegaba navegando, cruzando o atravesando a través de las columnas de Hércules. Y ese paraíso terrenal, allí era donde habitaban los dioses, y allí iban las almas de los seres bondadosos. Las almas de los malos iban a otro lugar que se llamaba el Tártaro, que nada tenía que ver con la maravilla que era estar en las Islas Afortunadas. Esas Islas Afortunadas, ¿por qué se consideran así? Porque esas islas tienen una naturaleza privilegiada, unas playas lindísimas, cascadas, ríos de agua cristalina, un clima delicioso todo el año. Y además, los frutos y las frutas se cosechaban sin necesidad de cultivarlos y sin ningún esfuerzo. Probablemente ya algunos saben a cuáles islas me voy a referir, pero si no lo saben, les voy a dar algunos datos más. Forman 4 archipiélagos y esos archipiélagos conforman lo que se llama la Macaronesia, no Macronesia, Macaronesia. La palabra Macaronesia viene del griego. Macario significa fortuna o felicidad y Neso significa isla, de allí viene el nombre de la Macaronesia. De esos 4 archipiélagos, uno, que está formado por 10 islas, forma un país africano que se llama Cabo Verde. ¿Ya saben de cuáles islas estoy hablando? Si no, les doy otro dato. Están en el Atlántico. Los 3 archipiélagos que faltan, uno son las 7 islas que conforman las Canarias y los otros 2 son las Azores, Madeira y las Islas Salvajes, que es un pequeño archipiélago. Algunos dicen que es un quinto, otros dicen que forma parte de todo este conglomerado de las islas portuguesas. Esas islas durante siglos, como les digo, fueron llamadas las Islas Afortunadas. Pero actualmente, cuando se habla de las Islas Afortunadas, se habla de las Canarias. Es las únicas islas que se les continúa llamando así. Así que vamos a hablar de las Canarias. La historia de las Islas Canarias es interesantísima. Incluso el origen del nombre. Muchos piensan que el origen de la palabra canarios, de las islas, del nombre de las Islas Canarias, proviene de las aves, de los canarios, unos pajaritos amarillos que cantan muy lindo, pero no es así. El nombre de Canarias viene de perros. Acuérdense que los perros se conocen como canes, y la palabra canes viene del latín canis, que significa perro. ¿Por qué se les puso a esas islas el nombre de Canarias? Por lo siguiente: los primeros habitantes de esas islas, los aborígenes de esas islas, llevaron allí sus perros para pastorear sus animales. Y cuando los europeos, los españoles y los portugueses llegaron a esas islas y vieron los perros, las llamaron Islas de Perros. Los primeros pobladores eran bereberes. Los bereberes eran unas tribus del norte de África que eran considerados, bereberes significa bárbaro. Entonces eran unos bárbaros que llegaron allí entre el siglo I y el siglo V de esta era, pues después de Cristo. Y se establecieron allí. Ellos fueron allí como colonos. No se sabe si ellos sabían navegar o llegaron gracias a los romanos, pero el hecho es que ellos fueron los primeros que habitaron allí. Estos colonos, los bereberes, eran su fisonomía, eran unos
unos hombres altos y mujeres, una raza alta, blancos, inclusive rubios, de pelo rojizo, tipo vikingos. Ahora les voy a contar algo sobre los vikingos. Y ellos fueron los primeros habitantes. Eran unos tipos muy fuertes, como pueden ver en esa figura, esa fotografía que les estoy presentando. Pero prácticamente se extinguieron para cuando llegaron los colonizadores y los conquistadores españoles y portugueses, un poco por las epidemias y otro poco porque, bueno, por el mismo proceso de la conquista los acabaron. Entonces, lo que les dije que le iba a decir, que le iba a comentar acerca de los vikingos. Recientemente, uno de mis hijos, el menor, estuvo en las Azores, acaba de regresar hace unas cuantas semanas, y me comentó que los vikingos, porque antes habíamos estado en Islandia, los vikingos habían llegado también abajo de las Azores en el siglo VIII. A mí me llamó la atención, pero me puse a revisar y efectivamente en aquellos tiempos, porque las direcciones de las corrientes y los vientos cambian en las distintas temporadas del año, y para ellos fue fácil llegar a las Azores desde allá arriba. Y los vikingos tenían las mismas características de estos bereberes, tipos altos, blancos y colorados. Y esa es la raza inicial que se estableció allí. ¿Qué pasó? Que en el siglo XV, por ahí entre 1402 y fines de ese siglo, fines del siglo XV, empezó la conquista por parte de los españoles y los portugueses. Y como les dije, se acabaron los guanches, que era así como se llamaba, en las Islas Canarias, a los bereberes que vinieron del norte de África. ¿Por qué decidí también hablar de las Islas Canarias? Porque es que las Islas Canarias para el continente americano son algo muy importante. Por los vientos alisios y por la ubicación entre Europa y el Nuevo Mundo, era un paso obligado de la navegación del viejo al nuevo continente. De hecho, de los 4 viajes de Colón, 3 se detuvieron en las Islas Canarias. Y después de los viajes de Colón, pues los españoles siguieron llegando aquí a América a través de las Canarias. Por cierto, y hablando de los viajes y las visitas de Colón a las Islas Canarias, en el primer viaje, Colón se paró en una de las islas que se llama La Gomera. Y ahí se encontró con una mujer muy bella, tan bella que era considerada la mujer más bella de todas las Indias, las españolas y las moras, en ambos mares, a ambos lados, de los mares que estaban de todos los lados del continente europeo, que era el continente conocido. Se llamaba Beatriz de Bobadilla y era la hija de una íntima amiga de Isabel la Católica. Esta Beatriz de Bobadilla, además de ser muy linda y que volvía locos a todos los hombres de la corte, pues también respondía a los pretendientes y tuvo muchos amantes, entre otros el propio Fernando VII. Entonces, cuando Isabel la Católica se enteró que el rey estaba revolcándose, por decirlo de alguna manera, con Beatriz de Bobadilla, pues la casó con un noble de la corte y la mandó para las Islas Canarias, específicamente a La Gomera. Ya Colón había conocido a Beatriz de Bobadilla en Granada, cuando ella había estado allá, cuando Colón había estado allá, para convencer a los reyes católicos que le financiaran su viaje. Y entonces cuando él viene en el primer viaje y se consigue a Beatriz de Bobadilla, incluso le propuso matrimonio Colón a Beatriz de Bobadilla. Ella le dijo que no, pero continuaron teniendo una relación y cada vez que Colón pudo, pasó por allí o de alguna manera pasó a visitar a Beatriz de Bobadilla. Bueno, miren, me fui para, como siempre, por otro lado de lo que le quería hablar. Las Islas Canarias son tan importantes para América
que de allí nos llegaron a nosotros, la caña de azúcar, que mucha gente piensa que es de acá, los plátanos llegaron de allí. Habían pasado de las Indias, pero ya estaban introducidos en las Canarias y ahí se exportaban en aquel entonces a Europa y así llegaron aquí. Pero además llegaron semillas de cereales, todo lo que habían llevado los bereberes del norte de África para allá, llegaron a América a través de las Canarias, las ovejas, las cabras, los cerdos, los caballos. Ya los caballos habían existido aquí en América, en Norteamérica, desde millones de años atrás, pero 10.000 años atrás ya se habían, en la época de las glaciaciones, se acabaron los caballos originarios de Norteamérica y nos volvieron a llegar a través de las Canarias los caballos españoles, que son los antecesores de los caballos que llegaron aquí a América. No vuelvo a ir para otro lado, pero es que el tema me encanta. Fíjense que en el caso de Venezuela, y volviendo a las Canarias, este país en un momento dado tuvo tantos canarios acá que era considerada la octava de las islas, de las 7 islas Canarias. Yo tuve la suerte, porque fue un privilegio, la verdad, de visitar un valle en Venezuela, en el estado portugués, que se llama el Valle de los Españoles, el Valle de los Canarios, porque todos los agricultores y ganaderos que están instalados con sus fincas, muchos de ellos ya abandonaron este país, eran canarios, y por eso se llamaba el Valle de los Canarios. Simón Bolívar era de ancestros canarios, a pesar de que en el decreto de guerra-muerte, Simón Bolívar dice aquella frase de españoles y canarios: contad con la muerte aunque seáis inocentes. Pero ahí había una condición adicional, que era a menos que ustedes estén en favor de la independencia. Bueno, Francisco de Miranda era de abuelos canarios, José Antonio Páez de origen canario. Incluso este servidor, por el lado paterno, es de descendencia canaria. Señores, he hablado mucho y como siempre sobre muchas cosas. Muchas gracias por escucharme y pronto volveremos a hablar de algo distinto. Si te ha gustado este video, compártelo en tus redes y recuerda que los anteriores videos de Leopoldo los puedes ver en su canal de YouTube, Leopoldo Monterrey.